Volvemos a hablar de una de las economías regionales más importantes del país, que tiene que ver con la yerba mate, una actividad que muestra hoy una contradicción muy fuerte, ¿sí? Porque mientras la yerba se vende y encuentra mercados, muchos pequeños productores aseguran que los números de la chacra ya no cierran. Caída de precio de la hoja verde, chacras que empiezan a abandonarse y productores buscando alternativas conviven al mismo tiempo con mejoras en infraestructura, nuevas herramientas tecnológicas y hasta la llegada de la inteligencia artificial al campo. Para entender qué es lo que está pasando desde adentro de la producción, volvemos al piso con el queridísimo Federico Velázquez, productor yogurtero de Infusiones Anguirú, que es nuestro columnista justamente del sector, que nos va a ayudar a entender justamente el momento que está atravesando este rubro que nos interesa y mucho. Vamos a presentarlo como corresponde, como ya lo hicimos, agregarle un párrafo más que es el agradecimiento y te estamos esperando hace mucho tiempo. Te fuiste y no, te fuiste a comprar cigarrillos y no volviste más. Es una cosa extrañísima, digo, fuiste a buscar, llevar paquetes de yerba y no apareciste. Entiendo que fueron por buenas noticias, nos la vas a empezar a contar a partir de este momento, pero el agradecimiento de vuelta por estar en piso. Hola, ¿qué tal Ezequiel? ¿Qué tal a la gente que está escuchando del otro lado? Sí, la verdad que sí, me fui, tiré bomba de humo y volví recién después de un mes, ¿no? Eh, Pero bueno, había que ir a revisar los yerbales, había que ir a hablar con la gente, con los productores, sí. y había mucho para hablar y mucha información para recolectar, así que es importante haber podido estar en el campo y poder averiguar bien de primera mano cómo está hoy en día el sector, no tanto desde las noticias, sino ahí in situ, en el lugar y en el momento. Bueno, justamente hablaste esto del estar in situ, del lugar, el momento. Mencionamos en la presentación esta cuestión de, desde la propia perspectiva porteñocentrista y este panorama que se ve, que se vislumbra, chacras en estado de abandono, menos producción, pero a su vez es como distintos costos operativos que se van llevando. Digo, ¿qué significa concretamente una chacra abandonada? Y por el otro lado, digo, el productor que deja de cosechar deja de mantener la plantación o directamente abandona la actividad pensando justamente en este contexto que se vive. Todo eso en el orden en el que lo dijiste. La verdad que es increíble, pero por ejemplo, si vos tenés un costo menor al que tenés que alcanzar para poder mantener la producción, lo primero que haces es decir, bueno, no tiro abonos, no limpio con agroquímicos, voy limpiando menos. Si crece la maleza, la planta, que es lo que vos querés que crezca, crece menos. Si vos tirás menos abonos, la planta crece menos. Tenés abonos más orgánicos, menos orgánicos, pero al fin y al cabo todos valen plata, todos cuestan. Así que ya sea que tengas yerba orgánica o yerba este, industrial, vas a tener que echar algún abono o por lo menos tener una cubierta verde. Hay un montón de interacciones biológicas, plantando diferentes leguminosas o diferentes tipos de porotos que hacen que, bueno, el abono no sea tan pero de todas maneras siempre vas a tener que poner algo de plata. Ahora, si el costo de producción es de 450 y hace 3 años te pagan 360, ahora te pagan 70 pesos, 60 pesos, hasta inclusive llegaron a pagar, y estuve hablando con productores que estaban vendiendo la hoja verde por 60 pesos, ya no te está dando el número. Y si no te da el número, ¿qué haces? Bueno, obviamente dejas de cuidar el yerbal. Parte de cuidar el yerbal es abonar y hacer una limpieza como la que se tiene que hacer, pero además de eso es dejar de hacer las podas. Las podas son la cosecha en sí mismo, pero si vos dejás de hacer la poda de un año al otro pensando que el próximo año hay más yerba, hay mejor valor, y bueno, lo que va a pasar es que pierdas rentabilidad. Ya tu yerbal se va a empezar a... De un año al otro no hay problema, hasta inclusive la yerba es mejor, es de mejor calidad si es yerba de 2 años. Nosotros desde Anguirú siempre hacemos yerba de 2 años, pero ya a partir de 3 años no podés dejar el yerbal porque se te va. Entonces, dejas de cuidarlo, dejas de podarlo, dejas de abonarlo, las malezas te comen, las plantas se mueren, viene la seca o el exceso de lluvia, ahora viene un super niño que se está esperando muchísima lluvia, que si bien es mucho mejor que una seca, pero a veces si la zona es medio inundable, Claro. y bueno, también la hierba puede llegar a perecer, al igual que lo haría con secas, ¿no? Así que al fin y al cabo, si vos no puedes cuidar tu yerbal y no lo puedes vender, ¿qué haces? Abandonás primero la producción. Y una vez que empezaste a abandonar la producción, ya empezás a pensar, bueno, ¿qué hago? Hay un montón de producciones suplentes que están ahí esperando, ya lo hablamos un tiempo largo, el del café, del citrus, que vienen con que la banana, que vienen con que el, ¿cómo se llama? La stevia en su Sí. momento, y hubo un montón de producciones suplentes que estaban ahí esperando, pero la realidad es que
Para cualquiera de estas producciones necesitas mucho tiempo, necesitas inversión y justamente te estás escapando de ese lugar, de ese momento porque no tenés plata y bueno, ¿cómo haces para comprar, qué sé yo, 1000 plantines de cacao, 1000 plantines de café, sin saber si eso el día de mañana te va a ser beneficioso? Bueno, sigo con la yerba, pero el otro año es peor, bueno, entonces corto y te terminás yendo y viene alguien grande y como todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez, imagínate el tema de la ley de tierras. Misiones es una de las provincias que más tiene más tierras vendidas a extranjeros, ¿no? Inclusive hay lugares que ya están pasados del 15% y encima son costeros, como decía recién el senador, uno tiene que cuidar las fronteras, tiene que cuidar las zonas de seguridad que son de adyacencia. Misiones tiene fronteras líquidas por todos lados, o sea que eh, tiene 80 kilómetros con Argentina y el resto es todo con el extranjero, así que imagínate. Es una zona, casi toda la provincia es zona de frontera, excepto el centro, una franjita del centro, el resto es casi todo zona de frontera. Bueno, la cuestión es que si vos no cuidas la tierra, vienen de extranjeros, te compran, hay mucho narco, Sí. todo tiene que ver con todo. Entonces, vos abandonás, quién sabe, te la compra un extranjero, capaz que tenés suerte, la compra alguien local, pero alguien local ¿para qué? Si cualquiera de las producciones está en baja. Cualquiera, vos agarrás los datos de estadísticos y no hay producción en Misiones que esté rindiendo bien. El té está para abajo, el tabaco está para abajo, la madera está para abajo, la yerba está para abajo, el turismo es la única que de repente, por suerte hay mucho turismo, es una de las pocas provincias que tiene 2 aeropuertos y bueno, está el tema de las cataratas del Iguazú, que bueno, es lo único que es el único motor que se mantiene, pero después el resto está todo por abajo. Y mencionaste el 70 pesos el kilo con esta cuestión del pago a determinadas operaciones dentro del sector yerbatero. Te sumo 301 pesos el kilo, que es el precio mínimo que Misiones exige para acceder a determinadas herramientas financieras provinciales. 5.491 millones, que es el monto que la provincia informó haber movilizado desde mayo mediante créditos y descuentos de cheques para el sector yerbatero. Y te sumo un dato más de 163 millones de kilos son el volumen acumulado entre mercado interno y exportaciones durante el primer semestre del 2026. Me lleva toda esta cuestión a una paradoja muy, pero muy particular. Digo, ¿cómo se produce con ese precio? La primera pregunta. La segunda es, al mismo tiempo, con todos estos datos, digo, la yerba se sigue vendiendo y exportando. Digo, si el producto tiene mercado, ¿por qué el productor está cobrando tan poco? Y la otra, ¿dónde queda hoy la rentabilidad dentro de la cadena yerbatera? Mirá, vamos, esta última es clave para poder entender las otras. ¿Dónde está la rentabilidad? Hoy en día la rentabilidad la tienen los molineros, principalmente. ¿Por qué? Porque el molinero compra yerba seca, la muele y la envasa. ¿Qué pasa? Vos comprás yerba seca, no te importa el costo de esa yerba seca, vos te importa cuánto a vos te vendan esa yerba seca. Perfecto, vos sos molinero y tenés la posibilidad de comprar yerba seca nacional o comprar yerba seca extranjera, por ejemplo paraguaya. Esto es un tema que ya lo habíamos tocado varias veces. Sí. No tanto brasilera porque tienen otro tipo de secanza y bueno, habría que dejarla estacionar pero sí, más que nada se compra yerba paraguaya. Entonces, vos ahí ya tenés un factor de ajuste. Si no te cierra el precio nacional, te vas al paraguayo que siempre va a ser más barato. Al mismo tiempo también tenés la contra que no tenés controles, ¿no? Ya normalmente en Paraguay, aunque está creciendo un montón pero el Estado está muy ausente, está muy desregulado todo y bueno, nada, no es por hablar mal del país vecino, todo lo contrario. Eh, pero es un país que normalmente no tiene muchos controles y no es muy riguroso en cuanto a la calidad del producto. Así que el molinero puede elegir yerba nacional o yerba extranjera. Y bueno, si elige yerba extranjera, el precio de la nacional se cae. Luego pasa a comprar yerba nacional más barata y bueno, es fácil la ecuación. Ahora, esa yerba nacional, ¿por qué termina siendo más barata? Bueno, el que la seca agarra y dice, mira, yo la tengo que vender barata, o sea que la Sí. tengo que pagar barata. Y bueno, ¿quién es el último orejón del tarro? ¿Por dónde se corta siempre el hilo? Por lo más delgado. El que menos fuerza va a tener, porque es el que tiene menos poder de choque, es el que tiene menos poder de fuerza, es el que de última se jode, hablando mal y pronto, es el productor de hoja verde. ¿Por qué? Porque al productor de hoja verde le dices, mira, tengo esto, si te Sí. sirve bien y si no te sirve, no te das problemas porque yo total consigo yerba por otro lado. Así que ahí está el tema. Eso en cuanto
a dónde está la mayor ganancia de la cadena de producción, y hoy en día está en los molinos. Sí. La menor está en el productor de hoja verde. Ahora, ¿cómo se puede seguir? Un poco yendo a la primera parte de la pregunta que hacías, ¿cómo se puede seguir? ¿Cómo se puede ser sustentable una producción con estos precios? Y bueno, haciendo magia, inventando, viendo cómo se sigue adelante. En unos días estábamos viendo, habíamos tocado del tema de lograr yerba orgánica. Abro un paréntesis, en tanto y en cuanto siga la cosa así, no le van a tirar un solo agroquímico a la yerba. O sea, vamos a tener yerba orgánica por tenerla, o sea, ni tan siquiera va a estar certificada, pero quédense tranquilos que la mayoría de las yerbas van a ser orgánicas, en tanto que nadie va a tener plata para meterle un solo abono químico, ¿eh? Bueno, volviendo, cerrando el Sí. paréntesis, entonces la rentabilidad básicamente se mantiene bastante bien en lo que es el sector molinero. ¿Por qué? Porque el precio fue bajando el año pasado, no, hace 2, 3 años, en un proporcional. La yerba estaba entre 4.000 y 5.000 pesos el kilo, a precio final. Hoy en día se consiguen yerbas de primeras marcas, que no por eso son mejores que Anguirú, desde luego, ¿no? Pero se consiguen yerbas de primeras marcas por 3.000 a 4.000 pesos hoy en día. Entonces, ¿cómo puede ser que haya bajado tanto? Claro, vos podés bajar la rentabilidad, o podés bajar el precio. Si lo que te baja a vos es el costo de tu insumo, que básicamente es la yerba, entonces vos podés bajar el costo final. Y todo eso se va trasladando para atrás, y el que más pierde es el colono, el productor de hoja verde. Pero todo esto, como ya también lo hablamos varias veces, es siempre en lo que tiene que ver en la producción de emisiones, en lo que tiene que ver con fincas chicas, con chacras de 20 a 25 hectáreas, con sectores productivos que son más bien minifundistas, chiquitos. ¿Por qué? Porque las grandes empresas están completamente afuera de todo esto que estamos hablando. Y eso se da en Corrientes, que es una zona de campo. Justamente una de las cosas que estuvimos viendo, estuvimos charlando con un montón de productores, estuvimos hablando con empresas metalúrgicas inclusive. Están inventando unas máquinas para, cuando uno cosecha la yerba, saca una rama, ¿sí? Y esa rama después muchas veces la tiene que estar pasando por otra máquina para despalarla y separar la hoja del palo ya en lo que es la zona de producción. Así, cuando uno arma esas bolsas grandes que se llaman los raídos, entonces no va hoja y palo, sino que va solamente hoja. El palo queda en la chacra. Así que si antes un raído pesaba 80 kilos y tenía 20 kilos de palo, ese palo ya no va, ese palo se queda, sirve como abono, eso sí, Sí. pero el productor encima ve mermada la ganancia, porque le están pidiendo que cada vez tenga menos palo, que no tiene nada que ver con el palo final. Nosotros en Argentina elaboramos yerba con palo, bueno, no tiene nada que ver. Ese palito sí va a estar. Estamos hablando de un palo mucho más grueso, que ya los secaderos están pidiendo que lo separes, que no lo lleves. Así que ahí tenés un rendimiento menor todavía, porque de 80 kilos, que 20, 25 eran palos, ya hoy en día eso no lo tenés, así que rinde menos todavía la yerba. eh, y la calidad es la misma, porque no es que no va a tener palo. Pero bueno, al secadero le va a rendir más, siempre se termina embromando el productor chico. Y después, en lo que decías, es muy particular. Mira, el último semestre, el dato ese que vos estabas dando, eh, tuvo 2 meses, marzo y junio, Sí. que hubo suba. Ahora, enero, febrero, abril y mayo hubo baja respecto de 2025. Entonces, los despachos que se inscriben en el INIM respecto de 2025, hubo 4 meses que fueron a la baja y 2 meses que fueron al alza. El último mes fue el de junio. Junio tuvo un crecimiento del 9% respecto de junio del 2025, y eso la verdad que fue lo que salvó el semestre. Ese crecimiento del último mes fue lo que salvó el semestre. Ahora, hubo una merma leve, no muy grande, pero hubo una merma leve Sí. en cuanto al consumo de yerba local. Y eso se equiparó y dio un poco lo que es el cambio con el tema de la exportación. Hubo una apertura de mercados a India que ayudó mucho. Están empezando a haber exportaciones a... No, yo dije importación, no, exportación a India. Sí. Hubo exportaciones a China también. Y bueno, Medio Oriente siempre es el fuerte. Pero el tema de la venta, si uno ve los números duros, eh, decís, bueno, pero la gente no dejó de consumir yerba. Bueno, dos cosas. Primero,
Sí, a nivel local dejó de consumir más yerba, se consumió más el año pasado que este. Y la otra, están todos los secaderos sobreestoqueados. Lo bueno es que la yerba se mantiene en estacionamiento y de última se va suavizando. Ahora, están las góndolas de los secaderos llenos de toneladas de yerba, esperando venderse. El mercado interno no repunta, está muy complicado. Y bueno, hoy estabas entrevistando al senador de La Rioja y él estaba hablando de todo lo que le había costado hacer una promoción industrial respecto de los hilados, respecto de, de la nuez, del olivo, de la vid, y la verdad que decía, cuando vos tenés una fuente de trabajo, él en tanto había sido ministro de producción y de, y de industria, te decía, vos tenés que primero mantener la fuente de trabajo vigente, luego tenés que tratar de, pero si no mantenés la vigente, y es lo que está sucediendo hoy en Claro. día. Ahora, vos estabas hablando de muchos créditos, esos créditos es cierto, el gobernador de Misiones, hay una ruptura, estaría bueno un día que puedas ahondar en la ruptura que se está dando en Misiones. Entre Pasa el Estuviste tocando Agua allá, sí, y sí, distintos sí, políticos de ahí. Queríamos hablar hace un tiempo con Martín Arjol, que fue un sí. diputado nacional que estaba de la mano del PRO, en un momento Ujú. renunció, se fue a las salas libertarias y en el medio denunció a Pasalacqua, que hacía renunciar a los diputados antes Sí, de sí, firmar, y muchos líos, es sí. una técnica ya conocida, creo que la usan todos, no es la mejor, pero todo el mundo una vez que asume tiene la firma ya estampada en un papelito que dice renuncio a mi cargo, eso ya creo que no es lo mejor, pero lo hacen todos, pero sí, obviamente. Bueno, el gobernador, aparentemente, desde que empezó a existir esta ruptura con el ala más eh, más rovirista sería, Sí, empezó a haber un cambio tendiente a la producción, ¿no? Muy positivo, con apoyo como el que vos decías, con un montón de incentivos, hubo también cambios en lo que es ingresos brutos, en cuanto, por ejemplo, hoy el vicepresidente de CAME está hablando de que a él uno de los impuestos que más le gustaría bajar es ingresos brutos. Bueno, ingresos brutos tuvo un par de modificaciones a nivel provincial en Misiones, en cuanto a los pagos que se hacen con transferencias en plataformas y un montón. Hubo un montón de cambios y la verdad que está siendo bastante positivo y está habiendo un apoyo muy grande y mucho más marcado aún desde que está esta ruptura, este cisma de roviristas y de pasalacuotistas sería. sí. Bueno, así que bueno, eso la verdad que es bastante positivo ver los caminos es algo para resaltar, el camino es muy importante, el Ok. colono tiene la chacra ahí en el medio, en el fondo de, como dicen ellos, un cafundó, se viene un monte, un cerro para abajo y ahí abajo producen. Entonces, sacar esa producción, el camino tiene que estar transitable. Bueno, los caminos están mejorando mucho. Misiones se está poniendo bastante plata en lo que es infraestructura de rutas Sí. grandes, y están los caminos provinciales y los caminos municipales están mejorando bastante. Eso es algo muy bueno. Eso realmente es algo para destacar. ¿Sube el costo final del precio con toda esta plata que pone justamente el gobierno de Misiones? Digo, pensando en declaraciones que en su momento hizo Carlos Castañani, ¿sí? El presidente de la Confederaciones Rurales Argentinas, acá en nuestro programa, de esta intención que tienen de en todas las provincias que tengan ciertos caminos con relación a distintas ciudades o países, de exportar, que tratar de mejorarlos para que puedan llevar su producto de la mejor calidad. Digo, ¿suma el costo final todo eso? ¿Les Sí, exigen sí, sí, algo? en Misiones tenés un parque automotor relativamente viejo. Cuando vos entras en el Yerbal, no vas a entrar con un camión nuevo, vas a entrar con un camión bastante viejito, que normalmente le pasa algo, se rompió, pensá que cada cubierta cuesta mucha plata y el gasoil es carísimo allá, es más caro que acá todavía, son 200 pesos más. Y los camiones son viejitos y tienen motores viejos y se consume mucho gasoil. Y la verdad que sí, un camino en mal estado te rompe el tren delantero, te genera un sobreprecio. Y mira, en este momento, para que te des una idea,
El colono, el que produce yerba, el que cuida el yerbal todo el año, la Sí. yerba que nosotros tomamos, hay una persona que la cuida todo el año. Esa persona, el productor, el que la cuida todo el año, recibe la misma plata que está recibiendo el fletero que hace el flete desde la zona de donde se cosecha hasta donde se seca la yerba, que normalmente no son más de 40, 50 kilómetros, aunque hay lugares que es más, Sí. pero normalmente son 50 kilómetros como mucho. Bueno, ese flete interno local, por el estado de los caminos, por lo difícil que es llegar a las chacras en medio de la nada, bueno, el productor está ganando la misma plata que el que cosecha y está ganando la misma plata que el fletero. Ok. Esos 200 pesos o Sí. 300 que vos decías, claro, eso es la exigencia que te pone el Estado, y decir, bueno, mira, yo te voy a pagar, o sea, yo voy a lograr que te paguen a vos 300 pesos. Y ahí de ahí vos empezás a descontar todo, por eso hay mucha venta de yerba en negro. Y por eso a vos te terminan quedando 70 pesos. Porque vos tenés que estar inscrito en el INIM, hubo mucha desidia en los últimos años, hay muchos productores que no están inscriptos, hay un montón de gente que está muy desinformalizada, tiene Sí. yerba pero no la tiene inscripta, no paga ingresos brutos, no paga monotributo, entonces hay mucha venta de yerba en negro, y entonces el comprador de esa yerba, que no siempre es el secadero, muchas veces son acopiadores que cosechan y van y llevan todo junto para un secadero. Toda esa venta, la mayoría es toda en negro, es toda venta Ok. informal. Y ahí no solo tenés el precio que te quieren pagar, sino que vos tampoco tenés cómo defenderte, porque como vos no estás inscripto, entonces normalmente esa yerba no la puedes vender al precio que te estaba diciendo ahí el gobierno. Y si no podés llegar a eso, pues no estás inscripto, tampoco tenés la posibilidad de hacerte de todos estos beneficios impositivos o préstamos blandos que está dando el gobierno. Entonces, también es un deber que uno debería tener, el de poder inscribir, tener todo en orden, tener todo en regla, tratar de tener todo formalizado, como para poder también beneficiarte de las distintas, de los distintos beneficios que puede llegar a tener a nivel provincial, como ayudas y demás, ¿no? Bueno, es algo que nos planteaba también Alfredo González, sí, el presidente de la Federación Económica de Chaco. Esta raíz que se extiende, esta arista que se extiende también de la CAME, ¿no? En este lugar, él habiendo sido presidente, hoy está desarrollando y trajo ese concepto aquí al llano dentro de Énfasis Sutil. Quedan 3 minutos antes de darle paso a los chicos de Frecuencia Metalera. Te pido lo más resumido posible porque nombraste muchas cosas, digo, exportaciones fuertes, tecnología, inteligencia artificial y nuevos mercados que estuvimos tocando. Digo, pero al mismo tiempo también hay chacras que están abandonadas, como ya mencionamos al principio, y productores que reciben valores bajos y bajísimos, hasta te diría, por toda la hoja. Digo, si te pido en 2 minutos, en 1 minuto me respondas, ¿estamos modernizando la yerba mate o estamos modernizando una industria que empieza a quedarse sin pequeños productores? Estamos modernizando una industria que se está quedando sin pequeños productores. Esa modernización vos la podés ver muy claramente en la zona de Corrientes, donde vos tenés un montón de yerbales nuevos, donde tenés un montón de maquinaria tendiente a, con desarrollos del INTA, inclusive hay varias metalúrgicas que están haciendo cosechadoras de yerba, y tenés sistemas de plantación de alta densidad especiales en campo, en la zona sur, ¿no? En la zona Sí. sur de la producción, en lo que sería la parte norte de Corrientes donde se produce, y en la zona más de Apóstoles de Misiones. En esa zona tenés todo lo que sería la zona de mayor innovación tecnológica. Entonces ahí tenés cosechadoras, ahí tenés hoy en día fumigaciones con drones, hoy en día tenés fumigaciones, detección de la humedad, está todo muy parcelado. Vos tenés, por ejemplo, estuvimos viendo un montón de productores, inclusive hay un montón de empresas que están prestando este servicio Sí. de detección de humedad y de ver a lo largo del tiempo qué parcelas son más húmedas que otras. Y así vos podés empezar a ver dónde vas a necesitar más riego, dónde vas a necesitar menos, dónde vas a necesitar más, dónde tenés más profundidad de tierra, dónde necesitas mejores insumos, más abonos. La inteligencia artificial está dando una vuelta de rosca muy interesante. Estuve investigando, pero no llegué a preparar un informe bien armado como merece el programa. Queda como Pero, tarea. Me oye, parece que no, está esto ya bueno estaba eso. como tarea de la vez pasada, pero no llegué porque estuvimos con un montón de cosas. Pero bueno, nada,
Agradecerte la posibilidad de poder Sí. explicar todo esto que la gente normalmente no conoce, la gente solamente toma mate y no sabe que detrás de eso hay un esfuerzo enorme de parte de un montón de productores, inclusive de los que están ganando plata, como los secaderos o los molineros, que también ponen un montón de innovación, hay un montón de gente pensando cómo se puede hacer para salir y para poder producir mucho mejor y que finalmente sea esto rentable. Hasta ahora se está generando una rentabilidad en base a que pague el pato el productor menor, pero se está pensando mucho como para cómo salir adelante. La provincia está ayudando mucho y hay un montón de gente pensando en eso. Bueno, me quedo con esto último que vos dijiste, no solo con lo positivo de que se está pensando en la provincia para salir adelante, sino en esta tarea que dejamos para la próxima columna, esta cuestión de la tecnología y la producción. Me parece que está bueno desarrollarlo, pensando justamente en este tiempo que nos tiene inmersos a pura pantalla de teléfonos, celulares, computadoras, televisores, etcétera.